Hola a todos, en el video anterior vimos los conceptos de esfuerzo cortante, de esfuerzo de punzonamiento y esfuerzo de aplastamiento. Ahora veremos un ejemplo de cada uno de esos conceptos para reforzar esos temas. El ejemplo 1 nos dice, determina el esfuerzo cortante promedio en el pasador de 20 milímetros de diámetro ubicado en A y en el pasador de 30 milímetros de diámetro que está en B, los cuales soportan esta viga. Entonces lo primero que haremos será identificar los apoyos. Tenemos un pasador en A y tenemos un cable en B. Sabemos que en A hay dos componentes de reacción, mientras que en el cable en B hay uno solo. Entonces dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a calcular las magnitudes de las fuerzas de reacción apoyándonos en las ecuaciones de la estática. Este concepto ya deberíamos tenerlo claro. Si en caso tienen alguna duda por ahí o quieren recordar ese tema, pueden buscar en la lista de reproducción Equilibrio de un cuerpo rígido capítulo 5, donde está el desarrollo de todo el capítulo 5 del libro de Hibbeler, la 14ª edición. Además hay otra lista de reproducción que se llama Cuerpo rígido, problemas resueltos, donde van a encontrar problemas del mismo tema de otros textos. Entonces, a modo de repaso rápido, vamos a hacer suma de momentos en A, ¿sí? Vamos a condicionar aquí el apoyo en A. Entonces vamos a tener la fuerza de 30 kN que hará girar en sentido horario. Su brazo de momento será de 2 metros, es el que tenemos aquí. Luego la componente vertical de la fuerza B hará girar en sentido antihorario, por lo tanto se considera positivo, ¿sí? Entonces su brazo de momento será de 6 metros, ¿no? Respecto del punto A. Ahora todo esto se iguala a 0 y se determina la fuerza en B, que es la única incógnita que hemos tenido en la primera ecuación. En la segunda ecuación vamos a tener la suma de fuerzas en X. Aquí vamos a considerar a X negativo y positivo la componente horizontal de la fuerza B, ¿sí? La cual la tenemos aquí. Esto se iguala a 0 y vamos a tener que AX es igual a 7.50 kN. Luego vamos a desarrollar la tercera ecuación, que es suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener a Y positivo menos 30 kN más la componente vertical de la fuerza B. Entonces a Y más la componente vertical menos 30 igualamos a 0. Despejamos a Y y vamos a tener que es igual a 20 kN. Ahora sí, volviendo al tema central, una vez halladas las reacciones procedemos a calcular la fuerza resultante del pasador en A, ya que hasta ahí solo hemos hallado las componentes rectangulares. Con esto vamos a tener que la fuerza resultante en A es igual a la raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado, ¿sí? Recordemos que AX y AY ya las tenemos calculadas, entonces será igual a la raíz de 7.50 kN al cuadrado más 20 kN al cuadrado. Resolvemos la raíz luego de hacer esta suma y vamos a tener que es igual a 21.36 kN. No podemos trabajar directamente la fuerza que está actuando en el pasador en A ni con la componente en X ni con la componente en Y. Necesitamos saber la fuerza resultante, ¿sí? ¿Qué es la fuerza que está actuando directamente en este pasador? Recordemos que es como que tuviésemos aquí un vector en esta dirección, ¿sí? Este vendría a ser la fuerza en A. Ahora, en la imagen principal tenemos que el pasador en A se sostiene mediante dos hojas fijas. Entonces el diagrama de cuerpo libre del segmento central del perno tendrá dos superficies de corte entre la viga y cada una de las hojas. Este caso, como vimos en teoría, se llama cortante doble. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza A está actuando en una dirección y vamos a generar dos fuerzas de corte, que en este caso lo estamos llamando V de A. Ahora, por equilibrio tenemos que dos cortantes en A va a ser igual a fuerza en A, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que la cortante en A será igual a fuerza en A entre 2. Esto a su vez quiere decir que es igual a 21.36, que es la magnitud que hemos hallado de la fuerza resultante en A, entre 2. Con lo cual vamos a tener que la cortante en A será igual a 10.68 kN. Y con esta magnitud ya tenemos la fuerza cortante que está actuando en esta sección transversal del perno, ¿cierto? Ahora, si nos fijamos en el apoyo en B, podemos observar el cable, el cual está con este sistema de sujeción. Aquí podemos observar que solo tiene una superficie de corte, por lo tanto está expuesta a corte simple, ¿verdad? Ya que solo tiene una superficie de contacto, tal como podemos observar aquí. La superficie del corte ocurre entre el cable y la viga, entonces para este segmento vamos a tener que el cortante en B es igual a la fuerza B. Recordemos que aquí la fuerza B sí se considera como 12.5 kN porque solo tiene una componente dirigida a lo largo del eje del cable, ¿sí? Mientras que en AX y AY eran componentes rectangulares de una fuerza resultante que está actuando directamente en A.
Ahora con estos valores, tanto el valor de la cortante, que es igual a la fuerza en B igual a 12.5 kN, y el valor de la cortante en A, podemos determinar los esfuerzos. Aquí vamos a tener que el esfuerzo cortante en A, es decir, el esfuerzo promedio, es igual a la cortante en A entre el área del perno en A. Entonces, para ello necesitamos saber cuál es el área de este pasador, ¿no? Nos dice que el pasador en A tiene 20 milímetros de diámetro, con lo cual vamos a tener que la fuerza es igual a 10.68 kilonewtons, lo transformamos a newtons, ¿sí? Multiplicando por 10 al cubo, y vamos a tener que el área del pasador en A será pi por diámetro al cuadrado entre 4. En este caso estamos cambiando los 20 milímetros por 0.02 metros para que haya compatibilidad de unidades, ya que recordemos que debemos trabajar en newton sobre metro cuadrado. Ahora, esto será igual a 34 megapascales. En realidad esta división nos dio 34 por 10 a la sexta pascales. Lo que pasa es que recordemos que en teoría vimos que a pesar que el pascal es la unidad con la que se trabaja el esfuerzo, por lo general es muy pequeño para las características de los esfuerzos que se suceden en los elementos. Es por eso que en teoría también se mencionó que por lo general se trabaja con megapascales o en todo caso newton sobre milímetro al cuadrado, solo que aquí tratamos de darle este enfoque, ¿no? Ahora bien, podemos pasar al esfuerzo promedio en el perno B o en el pasador en B, el cual es igual a la cortante en B sobre el área en B. La cortante en B ya la tenemos, 12.5 kN. Nos faltaría el área en B, pero nos están dando el pasador que tiene de diámetro 30 milímetros. Con esto vamos a tener, hacemos lo mismo, pasamos de kilonewtons a newtons, ¿sí? Por 10 al cubo, y en este caso ya lo hemos transformado a metros. Esto ya queda a criterio de ustedes cómo lo quieren trabajar y según la experiencia que también tengan. En algunos casos es conveniente trabajar newton sobre milímetros cuadrados para que nos dé megapascales de manera directa. En otros casos es trabajar newton sobre metros cuadrados y luego ver el resultado para de allí acomodar si vamos a trabajar en kilopascales, megapascales, etcétera, ¿no? Ya eso es de acuerdo a la experiencia que uno vaya obteniendo con el desarrollo de los problemas. Entonces, esta división nos está dando 17.7 por 10 a la sexta pascales, con lo cual lo pasamos a megapascales y tenemos que es 17.7 su magnitud. Entonces, tal como podemos observar, la mayor complicación en este tipo de problemas es determinar cuántas superficies de corte va a tener el pasador o el perno en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenía 2 y aquí solo 1. Entonces, a partir de esa primera condición, es lo que vamos a determinar cuál es la fuerza cortante que está actuando en cada uno de ellos. Y a partir de ahí ya podemos determinar los esfuerzos de manera más sencilla, ¿no? Ahora podemos pasar ya al ejemplo 2. En el ejemplo 2 se muestra un punzón para hacer agujeros en placas de acero. Se requiere una fuerza de punzonamiento hacia abajo de 32 kips para perforar un agujero de 0.75 pulgadas de diámetro en una placa de acero de 0.25 pulgadas de espesor. Determinar el esfuerzo cortante promedio en la placa de acero en el instante en que el disco circular, es decir, la porción de la placa de acero retirada para crear el orificio, se separa de la placa. Entonces, lo primero que debemos hacer es visualizar la superficie que se revela cuando se retira el disco perforado de la placa. Luego, para calcular el esfuerzo cortante o el esfuerzo de punzonamiento en este caso, lo haremos a partir de la fuerza que se empleó para la perforación y el área de esta superficie expuesta, la cual la tenemos de color naranja. Entonces, ya que el área sometida a esfuerzo cortante ocurre alrededor del perímetro del disco, ¿sí? Es decir, en esta área anaranjada, vamos a usar el diámetro de la barra y el grosor de la placa para calcular el área de corte AV. Entonces aquí vamos a tener que AV es igual a pi por D por T. D vendría a ser el diámetro de la barra, mientras que T vendría a ser el espesor de la placa. Entonces aquí tenemos en pulgadas pi por 0.75 por 0.25. Esto nos va a dar igual a 0.58905 pulgadas al cuadrado. Luego, el esfuerzo promedio tau se calcula a partir de la fuerza de perforación que se empleó para romper este disco, es decir, 32 kips, entre el área de corte. Con esto vamos a tener que tau, el esfuerzo cortante promedio, es igual a la carga que se empleó entre el área anaranjada, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos 32 kips sobre esta área que ya hemos calculado, lo cual es igual a 54.3 KSI.
Recordemos que la unidad es el PSI. ¿Sí? 1000 PSI es igual a un KSI, lo mismo que tenemos aquí. 1000 libras es igual a un kip, solo que aquí lo estamos dejando como 32 kips, ¿sí? Es decir, 32 kilolibras. Por lo tanto va a ser como que 32 kilolibras sobre pulgada cuadrada y eso nos da un KSI. Y ya con esto le dimos solución al segundo ejemplo, ¿sí? Aquí debemos recordar que para este tipo de esfuerzo necesitamos saber toda esta área que es de corte, ¿no? En este caso se está punzonando esta barra para romper la platea y toda esta área que queda expuesta vendría a ser la superficie de corte, que es la que se emplea como AV. Entonces con esto ya podemos pasar al ejemplo 3. El enunciado del ejemplo 3 nos dice: una placa de acero de 2.5 pulgadas de ancho por 0.125 pulgadas de espesor está conectada a un soporte con un pasador de 0.75 pulgadas de diámetro. La placa de acero lleva una carga axial de 1.8 kips. Determine el esfuerzo de aplastamiento en la placa de acero. Entonces identificamos la placa de acero, ¿sí? Es esta placa más clarita. Aquí tenemos el soporte, que es este marrón más oscuro. Luego tenemos aquí el pasador, que nos dice que tiene 0.75 pulgadas de diámetro. Ahora nosotros observamos que esta fuerza va a desplazar esta placa hacia la izquierda, ¿verdad? Con lo cual la superficie que va a entrar en contacto con el pasador será este lado. Entonces los esfuerzos se van a desarrollar tanto en el lado derecho del pasador como en el lado derecho de la placa, ¿sí? El agujero que tiene la placa. Entonces, tal como vimos en teoría, la distribución real del esfuerzo de aplastamiento en una superficie semicircular es complicada de calcular. Para ello utilizamos un esfuerzo promedio, ¿sí? Este esfuerzo promedio, como hemos dicho, es el que se usa típicamente para propósitos de diseño. Entonces, en lugar de calcular el área de contacto real, vamos a calcular el área proyectada, la cual se utiliza para este tipo de cálculos. Ahora, este esfuerzo promedio de aplastamiento que está ejerciendo el pasador sobre la placa lo llamamos sigma B. Entonces, este sigma B hemos dicho que actúa sobre el área proyectada. Esta área proyectada lo vamos a llamar AB. Entonces, sabemos que esta área es igual a D por T, donde D es el diámetro del pasador y T es el espesor de la placa. Ahora, para este tipo de proyección tenemos que es igual a 0.75 pulgadas, ¿sí? Por 0.125 pulgadas, lo cual nos da un área de 0.09375 pulgadas cuadradas. Este cálculo representa el área de toda esta figura roja sombreada, ¿sí? Que viene a ser el área de proyección. Entonces, con esto nosotros ya podemos determinar cuál es el esfuerzo de aplastamiento, ya que sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza que se ha aplicado, en este caso 1.8 kips, sobre el área de proyección. Entonces aquí tenemos que es igual a 1.8 kips sobre el área que acabamos de calcular, lo cual nos da un valor de 19.20 KSI para el esfuerzo de aplastamiento. Aquí tenemos las mismas unidades que en el ejemplo anterior, ¿sí? Un kip, recordemos que son 1000 libras, por lo tanto estamos hablando aquí de 1.8 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, lo que nos da kilolibras sobre pulgadas cuadradas en sus siglas en inglés. Y como ya hemos visto, por lo general trabajamos en megapascales con el sistema internacional y con KSI para el sistema americano, ¿sí? Es por lo general. Aunque en realidad deberíamos trabajar con pascales y PSI, ¿no? Pero como ya hemos dicho, algunos esfuerzos no se satisfacen para esa cantidad de unidades. Entonces, ya con esto le hemos dado solución al ejemplo 3. Y ya con estos 3 ejemplos espero haber reforzado un poco más los conceptos que se dieron en la teoría. Ahora bien, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender bien todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte el video si te sirvió. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros a través del Facebook. El enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu